Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su hermano y su amigo Hugo Sarceño, haciéndoles una cordial invitación a escuchar y ver su programa Guerreras de Cristo bajo su presencia a través de Radio Cristo, la piedra angular. Ya en los estudios de la radio nos acompaña nuestra hermana, lista para abordar un tema de mucho interés para nuestra audiencia y televidentes de Radio Cristo, la piedra angular. También les invitamos a descargar nuestra aplicación de nuestra radio en Roku TV, Fire TV, en Android y Apple Store, en la web como Radio Cristo, la piedra angular. Ahora también puede suscribirse a nuestro canal en YouTube como Radio Cristo, la piedra angular. También le invitamos a compartir esta transmisión en Facebook Live desde nuestra página Radio Cristo, la piedra angular. Ahora con ustedes su programa, Guerreras de Cristo, bajo su presencia a través de Radio Cristo, la piedra angular. Bienvenidos nuevamente a su programa Guerreras de Cristo bajo su presencia. Bueno, estamos de nuevamente aquí con otro nuevo programa. Traemos unas nuevas reflexiones y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y vamos a saludar a nuestros amigos que nos están sintonizando, que nos sintonizan de varios estados, de varios lugares. Primero le damos gracias a nuestro pastor, a nuestra pastora, que ellos nos dan la oportunidad de estar un día más aquí, ¿verdad? Y también si necesitan oraciones, llámenos, aquí estamos para servirle. Hay muchas mujeres guerreras que podemos orar por ustedes, orar por sus situaciones que estén pasando. Así que también pedimos oración para nuestros hermanos de Cuba que están pasando una situación tan drástica que ustedes no se imaginan. Oramos por los países que están pasando crisis en la guerra, oremos mucho por Israel, oremos mucho por esas naciones que están en guerra, ¿verdad? Que están sufriendo, oremos por las Indias, oremos por los niños que están sufriendo hambre. Así que en este momento vamos a pongan sus oraciones, pídanle al Señor con ese gran corazón que este día tengamos el privilegio de esta oración llegue a muchos niños, a esas mujeres que están pidiendo por sus hijos, porque los hijos estamos padeciendo por muchas cosas, ¿verdad? Porque Satanás está atacando a nuestros jóvenes por el internet, por todos lados estamos siendo atacados. También oren mucho por mí, he estado un poquito mal de salud, pero yo sé que el Señor es grande y yo sé que Dios nos da la fuerza, así que vamos a orar por esas personas que están orando. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Padre Santo, porque tú eres grande y sabemos que tú das la fuerza, sabemos que tú eres grande en misericordia y sabemos que eres el doctor por excelencia, que nuestras preocupaciones, que nuestras enfermedades, que todos nuestros problemas, Señor, te los llevemos a ti, Señor, que tú eres el único que provee, el único que nos da esa fuerza, el único que nos da esa energía para seguir adelante, aunque en este mundo estamos pasando tribulaciones, aunque estemos pasando tantas cosas que el Señor pero Dios está con nosotros, que nosotros permanezcamos, Señor. Señor, dale fuerza a esa madre que está en el hospital. Señor, sana a las personas que tienen cáncer, Señor. A los niños, Padre Santo, que están pasando situaciones en esos hospitales, Señor. Dale a sus madres fuerzas y sabiduría para que ellos entiendan A veces nos preguntamos por qué Dios nos abandona. No, Dios no nos ha abandonado. A veces somos nosotros, Señor, que nos apartamos de Dios, que necesitamos más de sus oraciones. Dios dice que mientras tú ores y pidas con el corazón y con fe, tú sanarás, ¿verdad? Así que en esta hora, Padre Santo, te presentamos a todos los niños del mundo, a todas esas madres, Señor, dale sabiduría, que pongan a sus hijos, Señor, en las escuelas, Padre Santo, porque sabemos las batallas que están pasando esos niños, Señor, esa locura que está, Señor, atacando, matando, que quiten esas armas de aquí, Padre Santo, porque ha estado asesinando tantos niños, Señor, inocentes, Padre Santo. Te pedimos oraciones por todos esos jóvenes, Señor, que les dé sabiduría, Padre Santo. En esta hora, Señor, te rogamos por todos los que estamos pasando situaciones difíciles, Señor, por los que no tienen trabajo, Señor, dales un trabajo. Para los que están pasando hambre, que les lleven comida, Señor, por esas personas que están en las calles, por esas personas que están pasando un proceso de desempleo. También te pedimos, Señor, por esas personas que han perdido sus hogares. Sabemos el desastre que hubo aquí, Señor, te ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú darás y proveerás, Señor, un hogar para ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¿verdad? Que el Señor esté obrando en cada uno de los corazones, de cada persona, que el Señor les dé esa fuerza y esa sabiduría, ¿verdad? Así que un saludo para todos y que el Señor, hoy les traigo una pequeña reflexión, un proceso que yo estuve pasando, que Dios me tocó, ¿verdad? A veces Dios nos habla, a veces Dios nos dice, pero cuando empezamos a leer la Biblia, hay tantos capítulos en la Biblia que nosotros no los podemos entender, pero a veces Dios no nos habla por el oído, a veces Dios no nos habla por una persona, a veces Dios nos habla cuando nosotros vamos a la palabra del Señor. Y hubo un proceso que yo quería desanimarme. Pero miren, vamos a ver la palabra del Señor en Juan 15, del 4 al 7. Vamos a leer la palabra la palabra del Señor y dice, en Juan 15, del 4 al 7, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde, dice. El 7 dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, que yo se lo daré. Miren qué bonita palabra del Señor, ¿verdad? Miren, esa reflexión dice, si reflexionamos en los textos que hemos leído, podemos darnos cuenta que la palabra clave es permanecer. ¿Y saben cuántas veces se encuentra en tan solo estos capítulos la palabra permanecer? 11 veces. 11 veces la palabra es permanecer. Entonces la clave de aquí que Dios me estaba hablando es que tú permanezcas, que pongas mi mirada en mí y no en el mundo y no en la gente, ¿verdad? Así que dice que vamos a decir que nuestro Señor Jesucristo nos declara que permanecer es indispensable. O sea, que tú permanezcas, porque para Él tú eres indispensable. Y vamos, dice, para llevar fruto en una vida cristiana. El capítulo 4 y 5 nos está hablando cómo es para llevar un fruto en una vida cristiana. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permaneces en la vid. Tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el 5 dice, yo soy la vid y vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. O sea que el Señor nos está hablando, no te separes de mí, no te alejes de mí. Porque si nosotros nos alejamos del Señor, si tú conoces la palabra del Señor y tú te llegas a alejar del Señor, no vas a hacer ese pámpano, porque Dios lo que necesita es que uno lleve frutos, que uno lleve a más personas. Dios necesita que trabajes en la obra. Y dice, pero para no secarnos espiritualmente, porque a veces si nosotros nos alejamos, también nos secamos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque es mejor andar en el mundo, nos ofrecen otras cosas, pero Dios dice, permanece en mí. ¿Y qué dice? Para no secarnos espiritualmente, está el 6 y dice, el que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arde. O sea que esas personas que están allá afuera, esas personas que se pierden espiritualmente, se secan, ya no dan fruto, ya espiritualmente están muertas. ¿Y qué hace el enemigo? Con fácil los agarra y los pone en el fuego, ¿verdad? Porque muchos se preguntan, ¿es que el infierno no existe? Es que el infierno sí existe, pero muchas personas no lo aceptan, ¿verdad? Mientras tú no leas la palabra del Señor, mientras nosotros no ponamos nuestra mirada en Dios, no vamos a entender nunca lo que el Señor nos está hablando. Y dice, para recibir lo que estamos pidiendo en nuestras oraciones. Acabamos de orar.
Acabamos de pedir por todos esos niños, acabamos de pedir, pero ¿qué dice el 7? Y mire, aquí en la palabra del Señor está el 7 y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y así será hecho. No podemos darnos cuenta de la importancia de permanecer en la vida cristiana, de no volver atrás, de no apartarnos de los caminos del Señor. Entonces, hay una pregunta que siempre muchos lo hacen, dice, ¿y por qué no permanecemos? ¿Por qué muchos se alejan de Dios? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ponen su mirada en el humano. Y entonces, si esa persona que tú quieres tanto, esa persona fracasa, lo que tú haces es que tú también caes. ¿Saben por qué? Porque no ponemos la mirada o nuestro corazón en el que está, en el que escribió la palabra, el que vino y dio la vida, sino ponemos nuestra mirada en aquel que nos invitó, en aquel que nos está hablando de Dios. Y Él es humano, y el humano fracasa. El humano, por más que intente permanecer o estar, somos humanos, nosotros no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Dios, nuestro Salvador, el que dio la vida por nosotros, el que siempre está con nosotros. Entonces el Señor dice, permanezcan, porque así solamente vamos a tener, ¿verdad? Que si nos pasa una situación, si no tenemos trabajo, Él proveerá, Él nos dará. Yo hace poco también perdí mi trabajo, pero yo sé que el Señor tenía algo grande para mí. Y doy gracias al Señor porque tal vez no era el lugar donde Él me quería, porque recuerden que dicen que nosotros somos cabeza y no cola. Bueno, a veces Dios utiliza a alguien para que nos saque, ¿verdad? Pero nosotros nos enojamos, nosotros relinchamos como un caballito y decimos, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y sí nos duele porque nos botan de un trabajo, pero Dios nos tiene algo mucho mejor. Dios nos tiene algo mucho mejor. Así que por eso el Señor dice, permanece en mí, porque yo permanezco en ti. Así que nosotros tenemos que permanecer en Dios y tenemos que creerle a Él. Y si nos amerramos de la palabra de Juan que dice ahí que 11 veces el Señor nos está, permanezcan. Y vamos a ir, dice, ¿y por qué se apartaron los hermanos? Porque a veces vienen y te preguntan, ¿y por qué se apartó él si tenía tanto conocimiento? Hermanos, a veces el conocimiento no nos hace ser sabios, a veces el conocimiento no le hace más ser inteligente, pero sí nos alejamos porque a veces las personas que se alejan del Señor son las que cometen ese error de alejarse del Señor, pensando que cuando ya recibe la bendición, es más fácil apartarte del Señor. Y no, si el Señor te da, no te apartes, porque recuerda que cuando tú te apartas del Señor, Él te deja. Pero no es culpa de Él, porque al rato vuelves otra vez, porque Dios te hace caer otra vez para que tú vuelvas a caer, porque te vas del Dios, te alejaste de Él, ya no tienes la protección de Él. Pero el Señor es tan grande, es tan misericordioso que Él te hace que tú vuelvas. Ven cómo el hijo pródigo se fue, gastó todo, ¿y qué hizo? Regresó al Padre y el Padre los vuelve a recibir, porque así es Dios con nosotros. Aunque tú le hagas, le digas, y tú vuelves, Dios te vuelve a recibir con ese gran amor, con esa gran sabiduría. Y Dios es amor, Dios es amor, y Él no te va a juzgar, ¿verdad? A veces nos duele más que nos juzguen los humanos, pero Dios no. Dios te abraza, Dios te perdona y te vuelve a tomar como su hijo. Y dice, nos apartamos porque no vivimos por prioridades, sino por eventualidades. Y si nos vamos a 1 de Corintios 15:58 y dice, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestros trabajos en el Señor no es en vano.
O sea, trabajar para Dios no es en vano, hermanos. Aunque te manden a un lugar más lejos, aunque te manden a trabajar. Yo creo que cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y nos dan esa bendición para trabajar, nuestro privilegio tiene que ser firme en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque trabajar para Dios es lo mejor. Tiene una mejor paga. Miren, yo no vivo en Trenton, pero yo vengo acá a manejar. Yo digo que para mí es un privilegio que el Señor me da, que yo venga a servir a Él. Y yo vengo, no me importa la hora que yo me vaya, porque yo sé que le estoy sirviendo a un Dios, porque yo sé que si venimos a predicar, si venimos a evangelizar a los parques, yo sabemos que esa alma que hemos ganado es porque Dios nos mandó. Y trabajar para Dios es un privilegio. Trabajar para Dios, mire, a veces muchas personas preferimos trabajar nuestro trabajo, pero a veces nosotros, como le dijera yo, ponemos nuestro trabajo primero, ¿verdad? Porque dice uno, oh, perdón, no puedo llegar, oh, perdón, mi trabajo. Pero si uno sabe que el día que nos toca, por ejemplo, a mí me toca jueves y nos toca el sábado venir a evangelizar, y yo le digo al Señor, bueno, no voy a trabajar, pongo mi horario para venir y servirle al Señor, porque lo mismo está diciendo en Corintios, ¿verdad? Así que si uno le sirve al Señor, no es en vano. Y dice que es una eventualidad, son cosas que pasan en nuestra vida de manera inesperada y son esas situaciones que nos llevan a buscar del Señor, de congregarnos con constancia y servir en los ministerios de nuestra iglesia. Pero, ¿qué sucede cuando la eventualidad pasa? Nos apartamos. Sí, nos apartamos, dice. Es por eso que el texto nos dice que nuestra vida cristiana tiene que tener dos características muy importantes: firmes y constantes. Eso es lo que estamos diciendo, que seamos firmes y constantes. Es decir, que nuestra relación con Dios debe ser prioridad, que no una oportunidad para salir de la eventualidad que ocurre en nuestras vidas. No, Dios nos quiere firmes y constantes, porque eso está diciendo en Corintios 15:58. Hay que ser firmes, hay que ser constante, ¿verdad? Y dice, nos apartamos porque no tenemos un corazón agradecido con Dios. Veamos el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si como cristianos tuviéramos un corazón verdaderamente agradecido por todos los beneficios y por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿se imaginan ustedes? En el Salmo 103, 2 nos está diciendo, bendice alma mía, ¿verdad? Y dice que no nos apartemos fácilmente. Lastimosamente, se nos olvida cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida, miren que sí es verdad. A veces le damos mucha importancia a temas personales y se nos hace fácil irnos de Dios. Y nos vamos por comentarios de personas, ¿verdad? Pero dice el Señor que no te alejes, que seas firme, que pongas tu mirada en Él y que no te alejes por comentarios, que no te alejes porque simplemente son comentarios de gente que no tiene sabiduría. Y a veces el enemigo usa a esas personas para hacerte caer. Y si tú no estás firme y no estás constante en la palabra del Señor, tú vas a caer con simplemente un comentario, porque cuando ya conocemos al Señor, ya los comentarios no nos tienen que doler, ya las cosas que nos hagan ya no tenemos que poner importancia, porque ya nuestra mirada está en el autor y consumidor que Dios el que dio la vida por nosotros, ya no está puesta en nuestro pastor, en nuestra puesta en un hermano, no, ya no está puesta en nadie de ellos. Pero si tu mirada está puesta en el qué dirán, vas a caer y te vas a alejar del Señor. Y el Señor te dice, permanece, porque la palabra del Señor nos está hablando que permanezcamos, que no nos alejemos. Yo pasé muchas situaciones así y esta palabra me la dio el Señor y muchos hermanos que estuvieron aquí
yo me quería alejar, yo lloré, yo no sé qué me pasó tanto, pero Dios me dijo, permanece, permanece en mí, no en el humano, permanece en mí, que yo te quiero sirviendo en el lugar que yo te puse. Y cuando me dio la palabra el Señor de permanecer, yo dije, wow, Señor, tú me estás hablando, tú me estás diciendo, y eso es lo que yo tengo que hacer. No importa si te dejan, no importa que no te ayuden, yo te puse ahí y Dios proveerá, porque Él dice que no abandona a sus hijos, ¿verdad? Y dice el número 3, no nos apartamos porque no hemos reconocido el valor y el poder de la palabra del Señor. En Juan 6:66 al 7 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Es precioso ver cómo el apóstol Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo les confrontó y les preguntó, ¿queréis acaso ir también vosotros? Y su respuesta no estuvo enfocada en las cosas de Jesús les daba, ni en las cosas que Jesús hacía, sino que estaban enfocados en su palabra. Dice que los discípulos comprendieron algo que muchos cristianos aún no han comprendido. Alejarse de la iglesia es alejarse de la palabra de Dios. Apartarnos de los caminos de Dios también es menospreciar el poder de la palabra de nuestro Dios. Porque no comprendemos que solamente la palabra de nuestro Dios nos da vida, nos fortalece, nos restaura, nos consuela, nos sana y nos alimenta y nos hace florecer, nos hace, como le dijera yo, fructificar, la palabra del Señor no nos hace caer tan fácilmente. Al contrario, Él nos da aliento, nos alimenta. Cuando nos sentimos enfermos, vamos y oramos y sabemos que tenemos un Señor que nos está esperando y sabemos que tenemos un consuelo en Él, ¿verdad? Pero si nosotros nos apartamos, ¿a quién vamos? ¿A la amiga? ¿A la vecina? ¿Para que al rato se burlen de usted? Y en cambio Dios no lo hace así. Dios te restaura, Dios te sana, Dios te da todo, ¿verdad? Y dice que por eso, nos apartamos porque no ponemos nuestra mirada en la persona. Y nos apartamos porque ponemos nuestra mirada en las personas y no en Dios. En Hebreo 12:1 al 2, vamos a ver qué nos dice Hebreo 12:1 a 2. Dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grandes nube de testigos, despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, en el autor, consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto por delante, él sufrió en la cruz, menospreciado, y él que fue el apropiado, se sentó a la diestra del trono de Dios. En Hebreos 12, del 1 al 2, Él nos está diciendo que el Señor fue el que nos dio, el que nos provió. Entonces tenemos que poner puesta la mirada en el que fue, el que murió, el que derramó en esa cruz la sangre por nosotros, el que le dieron latigazos, al que Él estuvo allí. Él murió por nuestros pecados. ¿Qué sería de nosotros si nosotros, esta es la canción esa, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera encontrado? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mis hijos? ¿Qué pasaría en mi casa si el Señor no me hubiera encontrado? Yo doy gracias al Señor. Desde el día que yo me entregué al Señor, yo dije, doy gracias, Señor. ¿Por qué? Porque me cambió, porque mi vida se restauró, aunque Él me quitó lo que me tenía que quitar, aunque como con Job pasé tantas cosas, me quitaron. Pero miren, la riqueza del mundo no te hace feliz. La riqueza en Dios y trabajar para el Señor es lo más lindo que hay. Así que
Miren, es triste, pero lastimosamente hay muchas personas que se alejan del Señor por los errores de las personas, por sus pecados, por sus debilidades. Pero se nos olvida que también nosotros tenemos debilidades, pecados, errores, y que si nuestra mirada está enfocada en ellos y sentirnos defraudados de unos de los otros, es por eso que nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que ser en Dios. Y no tener la mirada como yo les dije la primera vez, no pongas tu mirada en el humano, pon tu mirada en Dios. Así que espero que esta reflexión, espero que la palabra del Señor les haya llegado a su corazón. Y si a alguien le tocó su corazón, y si alguien quiere arrepentirse en esta hora, y si alguien quiere volver a los caminos del Señor, y quiere volver a su autor, al que dio la vida, al que fue crucificado en esa cruz, al que murió por ti. Mira, cuando tú vienes al Señor, cuando tú aceptas y dices, reconoces que Dios es tu Salvador, mira, desde ese instante que tú dices que Dios es tu Salvador, el único que dio la vida por ti, desde ese día tu vida va a cambiar. Porque no hay mejor regalo que Dios te pueda dar que tú aceptes al Señor en tu corazón. Así que si a alguien le tocó esta reflexión, si a alguien Dios le habló y tú quieres cambiar tu vida, acepta, haz esta oración y llámanos al 609-635-8096. Y también escríbenos en Facebook. Ahora ya están en YouTube, ahora ya están varias plataformas que hay, ¿verdad? Así que escríbanos, déjenos saber si necesitan, si viven aquí cerca, necesitan la dirección de la iglesia, necesitan congregarse. Hay muchos casas donde prestan para hacer células familiares. Estamos en Lambertville, New Jersey, estamos abriendo una iglesia. Ustedes pueden llegar, están las puertas abiertas. Hay varias iglesias allá. Si no pueden venir hasta Trenton, están a los alrededores, están en Lambertville, en Hightstown. Hay una iglesia. Busquen al Señor, vayan al Señor. En Costa Rica, en Guatemala, donde quiera, busquen que Dios está esperando. Dios los está para que los reciban. Así que hagan la oración de fe. Hagan esa oración, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Salvador, como mi único, que tú diste la vida por mí, Señor, en esta hora. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy esa persona. Borra todas mis cicatrices, haz que renueva mi vida. Yo te acepto como mi único Salvador para que tú me des y me ayudes a caminar en los caminos del Señor. El Señor, si tú lo hiciste, llámanos, escríbenos y mira que Dios va a transformar tu vida. Todos los que estamos aquí pasamos ese proceso, así que Dios lo bendiga mucho. Yo sé que para el otro jueves va a haber otra linda reflexión. Dios nos habla a través de estas plataformas que tenemos, ¿verdad? Por eso ahora se inventaron tantas cosas que Dios te está hablando. Dios te está buscando y te va a encontrar donde quiera que estés. Que Dios me los bendiga, que pasen una linda noche y que el Señor y que restauren sus vidas y que conozcan y que permanezcan en el Señor. No pongan su mirada en las personas. Todas somos pecadoras, me incluyo. Yo no soy perfecta, el único perfecto es Dios. Así que Dios los bendiga y que tengan una linda noche.